Doy la bienvenida al licenciado Luis Velázquez. Muchas gracias, Karina. Qué gusto. Es un gusto estar acá con usted, con su audiencia nacional e internacional y por supuesto en Vea Canal. Muy bien. Licenciado, todos lo recordamos como un candidato trabajador en la campaña pasada, luchando y dando buenas propuestas para el país. Tuve la suerte y el agrado de poderlo entrevistar más de 2 veces. Coincidimos en el aeropuerto en Estados Unidos, en un aeropuerto, recordará, usted Sí, venía de hablar unos minutos con Mike Pence, recordará, luego estuvo aquí con Otto, mi esposo también, en todo este tema no esclarecido aún del software que no funcionaba, de las denuncias que se hicieron en un proceso electoral difícil de entender que se dio en Guatemala. Pero después de ahí para acá, ¿qué ha hecho, licenciado? Es un gusto estar acá con usted nuevamente, con su audiencia. Como usted sabe, yo soy voluntario desde hace 43 años que me inicié después del terremoto de 1976 en Joyabás, Quiché. He articulado con comunidades locales y también a nivel internacional. Me invitaron empresarios de Estados Unidos, estuve las últimas semanas de agosto en Bolivia con el tema de la Chiquitanía, la Amazonia. Lo que es Dios me mandó al área de Santa Cruz, a Roboré, a Puerto Suárez y fui a entender la coyuntura que se estaba viviendo preelectoral en Bolivia y ve ahora todo lo que ha estado pasando. Adicionalmente, retomando nuestro programa de televisión familiar, Inversión y Desarrollo, más de 600 programas al aire, 11 años y medio, dando capacitaciones ad honorem, porque tenemos nuestra propia asociación Inversión y Desarrollo a comunidades. Por ejemplo, la semana entrante tengo que escoger si voy a estar en el Trifinio o si voy a estar en Retrauleo, porque tengo que estar en 2 días simultáneamente en actividades. En eso estamos haciendo, dándole mucho seguimiento a la coyuntura nacional y un seguimiento permanente a todo el continente americano, a los sucesos de Chile, de Ecuador, de Bolivia, por supuesto una lupa permanente en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay dictaduras, donde no se le permite a la gente actuar en libertad, y por supuesto el proceso electoral de Estados Unidos, que ya inició y que en mi opinión preliminar no va a haber un impeachment que le afecte al presidente Trump. Eso lo va a fortalecer mucho y visualizo que él se va a reelegir en noviembre del año entrante. Así que muy activo. En el nombre del Eterno es el mismo deseo nuestro. Amén. Y por supuesto retomando mis proyectos empresariales, de emprendimiento, dándole más tiempo a la familia y poniéndome al día en una serie de actividades. Qué bueno, qué alegre el licenciado Velázquez. Muy bien, ahora sí, iniciemos con la coyuntura. Y ahí te recordás, Control, que pedí que tenemos que hacer algo ahora como coyuntura internacional, mezclado con nacional o ambas. Vamos a ver cómo hacemos el formato, porque la coyuntura nacional también está dependiendo mucho de la internacional. Y si tuviésemos que hablar de América Latina, ¿por dónde quisiera usted iniciar? Podemos hablar de cualquier país, Karina, pero iniciemos por el castrochavismo que le está afectando al continente americano, al Caribe, y concretamente que esto viene articulado desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua, y vea usted lo que ha sucedido en Chile. Lamentable. Siempre en mis conferencias que doy en todos los países saco indicadores de Chile, de salud, de educación, de seguridad alimentaria y nutricional, de competitividad, de desarrollo económico, y Chile puntea. Es el país más desarrollado de América Latina, con cerca de 5 veces el ingreso per cápita de los guatemaltecos, es decir, que el chileno tiene 5 veces más recursos que el guatemalteco. Un país que ha avanzado, pero vea usted cómo lo han destruido. Inclusive han atacado a las iglesias, 78 ataques simultáneos al tren, las carreteras, quemaron edificios. Eso a mí me duele, se me salieron las lágrimas, Karina, y me recordé
cuando en el año de 1977 el presidente Shell, que dijo Guatemala está herida pero no de muerte, inauguró nuestra carretera de Joyabaja a Santa Cruz, y 3 meses después los guerrilleros fueron a partirla en una noche. Los que tenemos un valor de bien estamos acostumbrados a construir y no a destruir. Pero ese caso que se da en Chile, que solo eso ameritaría varios programas, antes había pasado en Ecuador. He estado varias veces en Ecuador, conozco personalmente al presidente Lenin y sé de que él ha estado rescatando su país, y vea cómo le echaron a toda la gente encima. Y ahora veamos lo que sucede en Bolivia. Evo Morales violó sistemáticamente la Constitución y está acusando de un golpe de Estado. Falso, Evo Morales está mintiendo. Así que nos podemos meter al país que usted quiera, y por supuesto aterrizaremos más adelante en Guatemala para ver qué viene. Hablemos de Bolivia, de México, porque ahora López Obrador, pues creo que se llevó el conflicto aquí arribita, unos kilómetros de nosotros, y hablemos de eso, de la falsedad de las declaraciones de Evo Morales, donde se victimiza, dice, ay, pobre yo indígena, que por racismo y porque no me quieren me dieron golpe. De Evo Morales y de Álvaro García Linera, que es su ideólogo. ¿Quién es Evo y quién es Álvaro García? Evo gana la presidencia en el año 2005, donde viene de ser un líder de los productores del cultivo de coca, y Álvaro Linera había estado preso por terrorismo, por guerrillero, y gana la presidencia en el año 2005 limpiamente. Porque hay que hablar las cosas como son. Convocan a una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2006 y finalmente se aprueba en el año 2009 que solo se permite una reelección continua. En el año 2009 se postulan a la presidencia nuevamente y ganan limpiamente. Y empezaron a trabajar. Pero no contentos con eso, se postulan nuevamente en el año 2014 y ellos ya empezaron a infringir la Constitución. En el año 2016 convocan a un referéndum para pedir que se modifique el artículo 168 de la Constitución nueva que ellos mismos habían promovido, y el pueblo les dijo no al referéndum, no vamos a permitir una segunda reelección. Pero no contentos con eso, empiezan en el año 2018 y consultan a lo que se llama el Tribunal Constitucional, equivalente de una Corte de la Constitución. Y estos magistrados retuercen la ley y le dicen que por razones humanitarias sí pueden participar, y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, al margen de la ley, los inscribe como candidatos para una cuarta oportunidad de ser presidente y vicepresidente de la República, después de casi 14 años de estar en el poder. Pero vienen más agravantes, Karina. En la primera y única vuelta que ha habido en este momento, en el 2019, se interrumpe el conteo de votos en el sistema de suministro de información, y por 20 horas no dan información y no funciona el sistema, donde ya se visualizaba que habría una segunda vuelta. Oh sorpresa, al día siguiente, Evo Morales, como un aprendiz de dictador, como Chávez, como Castro, como Maduro, se autoproclama presidente de la República. Esa fue la gota que derramó el vaso. La población se viene a las calles como una gesta cívica para no permitir que un dictador se prolongara en el poder. Se empiezan a unir todos a nivel nacional, y finalmente el detonante fue que Evo le dio instrucciones a la policía para que reprimiera a la población, que en ley estaba haciendo todo sin destrozos, y los policías se hincaron, le pidieron a Dios y dijeron: no vamos a masacrar a nuestro pueblo y no podemos obedecer órdenes ilegales. Pero viene otro tema más interesante, y hay que reconocer la labor del Ejército de Bolivia, porque las Fuerzas Armadas en ley dijeron, en base al artículo 20, inciso C, que ellos invocaban ese artículo y les sugerían
al presidente que ante la situación nacional lo mejor era renunciar. Así que dicho todo esto que tiene un fundamento jurídico, no hay ningún golpe de Estado. Y Evo le falló a su pueblo de Bolivia, Evo le falló a todos los indígenas del mundo. Y Evo sigue mintiendo diciendo que hubo golpe de Estado. No es cierto. Él retorció la Constitución y lejos de estar de vacaciones comiendo tacos en México, él debería estar preso. Seguramente van a haber acusaciones penales contra él y tiene que pagar, no solo él, sino Álvaro Linera, el Tribunal Constitucional y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ya están presos. Y gracias a Dios, al día de hoy, en ley como lo dice la Constitución, hay una nueva presidenta constitucional transitoria, la ex senadora Yanín, que ahora es la nueva presidenta y que la ley le manda a convocar a nuevas elecciones en un marco de 90 días para que el año entrante haya la toma de posesión de un nuevo presidente. Tienen que ser las elecciones ya para que tome convocar ya, le da un plazo de 90 días. Así que yo, de todo corazón, digo que nuestros hermanos de Bolivia sigan todos esos pasos constitucionales y que gracias a Dios se liberaron porque no quieren vivir en una dictadura como lo es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y vamos a hablar aquí un poquito, para los que no les gustan las cosas del Eterno, vamos a recordar que hizo este presidente Evo Morales el año pasado. Evo Morales el año pasado, según me informaban ayer, y lo vas a googlear o lo vas a buscar, control, prohibió que se predicara la palabra del Eterno. Es correcto, y pidió que se sacara la Biblia. Cabal. ¿Cuánto le duró desde lo que ordenó hasta que él estuviese afuera? Le pasó lo mismo que a Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel. Exactamente. Entonces, de aquí para adelante, lo único que podemos ver es que se descubra la falsedad de este líder nacional de Bolivia, como lo es este Evo Morales, este señor Evo Morales, y que pues se equivocó en la toma de decisiones. Evo Morales amenaza con la cárcel por predicar el evangelio. Gracias a Dios lo hizo, porque si no, el pueblo boliviano no se hubiese deshecho de este dictador. Miremos la fecha en la que él dijo eso, control. Entonces, qué bien lo que hicieron, qué comenzaron a hacer los generales y todos los militares en Bolivia, lo que vimos. ¿Qué fecha fue esto? Enero del 2018. Imagínense. ¿Cuánto le duró la fiesta a este aprendiz de dictador? Que me alegro. Todos aquellos que van en contra de las cosas del Eterno tienen que terminar mal, no porque uno se los desee, simplemente porque así es la justicia divina y la ley de la vida. Y entonces, qué bendición fue ver ayer lo que hizo ahora la presidenta en funciones. Vamos a volver a poner la imagen. Agarró la Biblia y dijo: esta es mi guía y en el nombre de Dios rescato los valores de Bolivia y regreso la libertad de culto para que los bolivianos puedan, en plena libertad constitucional, ir a la iglesia, predicar a donde ellos así lo consideren. Porque esa prohibición que hizo Evo es una prohibición de un dictador. Es prácticamente lo que está sufriendo el pueblo cubano, lo que ha sufrido el pueblo venezolano, lo que sufrió o sigue sufriendo Nicaragua. Y vea cómo es, Dios lo tiene todo perfecto. Porque el día 9 de noviembre se cumplieron 30 años de la caída del muro de Berlín, donde se terminaba supuestamente la era del comunismo. Entonces, esa misma noche empieza a tomar fuerza y al día siguiente cae Evo. Pero Evo prácticamente se ahorcó en su propio palo.
él se hizo el harakiri, como dirían los japoneses, violando sistemáticamente la Constitución. Y qué bueno, Karina, felicitaciones a usted y a Canal, porque están llevando la información verídica, porque hay otras personas que por intereses personales, ideológicos, o porque son mercenarios del conflicto, desinforman y hablan por hablar. Pero hay que ser objetivo, hay que hablar las cosas como son. Yo quiero que nos pongas en pantalla qué opinión le mereció esto a Putin, qué opinión le mereció esto a un hombre polémico, con mucho liderazgo a nivel mundial, como lo es el presidente de Rusia. Debemos de recordar que la semana pasada Putin hizo una visita relámpago no muy anunciada en los medios a Nicaragua y llevó ahí un buque muy grande de guerra solo para enseñarles a no sé qué, según las palabras del encargado del buque, y dijo que ellos no se iban a meter en cuestiones de otro país. Pero llama la atención la visita de Putin acá, tan cerca de Estados Unidos, a Nicaragua, donde también hay otro dictador que violenta los derechos humanos de los nicaragüenses. Motivo por el cual hay tanta migración de nicaragüenses también. Hay que entender que el mundo aparentemente había visto el final de la Guerra Fría. ¿No es cierto, Karina? Estamos en una guerra de cuarta generación, donde hay muchos engaños y hay subterfugios que utilizan personas con determinada ideología y que están perjudicando. Pero ¿saben a quiénes perjudican? A las clases que ellos dicen defender y le están mintiendo. Entonces, en el marco de la geopolítica, Cuba, ¿qué fue lo que hizo? Mamar de la teta de Venezuela, hasta que quebraron la economía de Venezuela. ¿Y qué hizo Chávez? Empezar a regalar petróleo por todos lados, y llevó a la ruina a su país, y eso es el desastre que tiene Maduro en este momento. ¿Y qué es lo que estaba haciendo también Nicaragua? Vemos que las inversiones se han ido, el turismo se ha caído, la gente ha estado emigrando para Estados Unidos, como usted muy bien lo dijo. Entonces es importante que la gente esté clara que todos aspiramos a un desarrollo genuino y que tenemos que velar por una competitividad, tenemos que atraer inversiones, empleos y oportunidades. Es la única forma de salir adelante. No conozco ningún país socialista o comunista en el mundo que sea desarrollado. Entonces, hay que vernos en los zapatos de los demás. Esto es lo que dice Putin, sí, muchísimas gracias. Pero yo quiero saber qué dijo Putin con respecto a lo que se sucedió en Venezuela, en Bolivia. Y según, si no me falla mi memoria, Ram, no se metió mayor cosa a opinar. No se metió mayor cosa a opinar. Es increíble que está respetando hasta cierto modo lo que está sucediendo en este hemisferio. Bueno, acuérdese que hay un informe de la OEA, Karina, que se hizo una auditoría electoral, una auditoría de sistemas, donde documentan el fraude que se dio. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Exacto, Almagro, ¿verdad? Y ayer hubo declaraciones de Almagro que dijo: aquí no hay tales de golpe de Estado. Aquí este cuate hizo chanchullo. Sí. Y por eso está fuera. Bueno, él debería estar preso, porque quererse robar las elecciones... Él debería estar preso y viene AMLO y lo acuchucha. Bueno, eso es algo inintendible, porque ¿por qué Evo Morales no decidió irse a Cuba o a Venezuela? ¿Por qué no le abrieron la puerta a Raúl Castro y el otro presidente? ¿Por qué no le abrió la puerta a Venezuela o por qué no le abrió la puerta a Nicaragua? ¿Qué es lo que sabe Evo Morales? Que después vienen ellos y prefirió irse a un país más seguro. Bueno, México, tenemos que decir que es un gran país, queremos muchísimo a nuestros hermanos y vecinos mexicanos, tenemos excelentes amigos allá. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. Las inversiones están cayendo en México, los empleos, las oportunidades, el crecimiento del Producto Interno Bruto está cayendo, la confianza en las calificadoras de riesgo a nivel internacional está bajando y hay muchísima preocupación. ¿Qué quiere decir eso?
que a menos de un año, a menos de un mes, porque me parece que tomó posesión el 1 de diciembre del año pasado, el presidente actual, el tema económico, la gobernabilidad no va muy bien. Y vimos lo que sucedió en Culiacán hace unas semanas, y vimos lo que pasó hace una semana con una familia Levarón en la parte fronteriza. También esto es un mensaje para los mexicanos que tienen que retomar su país y no pueden permitir que se vaya hacia un extremo socialista, porque de lo contrario tienen que ver lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, un país con muchísimos recursos que podría estar dentro de los países más desarrollados del mundo, ahora está dentro de los países más corruptos del mundo. Ahora está desde el que tiene una hiperinflación, es decir, a más de 1.000.000% la inflación, donde los salarios han caído a 8 o a 9 dólares al mes, cuando antes esto era alrededor de unos 400 dólares el salario. Entonces, definitivamente tenemos que ver que una ideología tipo socialista no nos lleva a ningún lugar, pero también tenemos que ver lo que ha pasado acá en las recientes elecciones, con el movimiento Semilla, con Codeca, con MLP. Pareciese todo un plan orquestado. Breve pausa, ya venimos de eso y de mucho más. Hablaremos en el próximo segmento. No se vaya. Muy bien, en Bolivia se utilizó para hacer el fraude el software. En Guatemala se utilizó para hacer el fraude, cosa que le disgustó al magistrado Valenzuela del TSE y al otro magistrado, su compañero. Les molestó que en la libre expresión del pensamiento, amparada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que no es exclusiva de los periodistas ni lo de los comunicadores, sino de toda una población, que hay observancia general de la Constitución, se dijese fraude. ¿Qué podemos pensar de un software que se utilizó para las elecciones en Guatemala, que se diseñó para 20 partidos, dicho por el señor Castillo antes de ser apresado y después? Y ahora guarda prisión, nadie sabe si está en su casa o si está guardando prisión en algún centro de donde se acostumbra a hacer esto, pero él dijo, es que yo hice un software, me buscaron la imagen de Castillo, yo hice un software para 20 partidos, pero se inscribieron ¿cuántos? 22. No, 26. 6, 27. Bueno. Usted fue víctima de eso. Hay procesos en los tribunales, Karina, y aquí la fiscal general tiene que acelerar esos procesos, los tribunales, y en su caso, su servidor, yo presenté una serie de argumentaciones, 11 puntos concretos que el Tribunal Supremo Electoral no cumplió. Al día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral le debe una explicación al pueblo de Guatemala. La auditoría forense que se pidió no la hicieron ni a lo interno y no la hizo la OEA. La ingeniería reversa del sistema, es decir, del software, tampoco lo hicieron. Entonces hay una serie de procesos ahí, nos quitaron diputados, alcaldes, etcétera, y obviamente esto tiene que seguir su proceso. De hecho, los magistrados en este momento ya están fuera de su periodo, es decir, que están en una posición ilegal. Entonces ahí la justicia es la llamada a hacer los procedimientos que en ley correspondan, concretamente el Ministerio Público, los tribunales y por supuesto las autoridades del TSE, pero no podemos esperar nada de ellos, porque ellos fueron partícipes de todo lo que sucedió. Y veamos ahora cuál es la situación. ¿Cuál es el escenario político de gobernabilidad que tenemos para el año 2020? Es un año en el cual le pedimos a Dios que nuestro país se logre reencauzar, que le vaya bien al nuevo gobierno. Le daremos como guatemaltecos
todo el respaldo, porque se necesita la gobernabilidad, se necesita la paz, se necesita la armonía. Sin embargo, hay también 20 partidos políticos en proceso de cancelación. O sea que el panorama 20 partidos políticos en proceso de cancelación. ¿Usted es víctima de eso? ¿En qué partido participó? El Partido Unidos está con una fecha fatal para cancelarse, junto a otros 14 más, es decir, 15 El Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, TSE, reconoció que hubo duplicidad en el conteo de votos por diputados al Congreso de la República y el Parlamento Centroamericano por un error en su equipo de programación, porque era para 20 y no para 26, y entonces a usted queda sombrero que no pudo meter ni un solo diputado y el partido es cancelado. ¿Cuántos votos le pudieron haber robado al partido que usted representó? Es que esto fue un fraude anunciado. Y nada pasó. Acuérdese que el entonces comisionado Iván Velázquez se sentó con el Tribunal Supremo Electoral y la pregunta es, ¿qué negociaron? A estos me los dejas afuera, a estos les das tal cuota y a estos los dejas bien. Ahí ve usted que hay partidos que no habían participado y que ahora van a tener una participación en el Congreso, pero que también se formaron con recursos robados de la población. Y me refiero concretamente al MLP, que viene de Codeca, que ahora dice que van a hacer una manifestación apoyando a Evo Morales. ¿Cómo puede ser que estén apoyando a un dictador y que tiene que ver Guatemala con Bolivia? Así que los retos de gobernabilidad y de sacar al país adelante, Karina, son muchísimos y le tenemos que pedir a Dios que nos ayude realmente en el proceso de rescatar, reencauzar y desarrollar Guatemala, porque de lo contrario tenemos que ver lo que ha sucedido en toda América Latina de algunos temas de los que hemos estado hablando en su programa. Sí, difícil. Chile, lamentable. Codeca anuncia manifestación para rechazar golpe racista en Bolivia, por favor. ¿Qué fecha tiene eso? Es inaudito, inexplicable. Eso y es ahora impensable. Están saliendo noticias a luz en donde dice que Evo Morales le suplía polvo blanco, que no es harina, a un cartel mexicano. A la madre, dice uno, pero es el San Evo Morales para algunas mentes que uno no termina de entender. Bueno, hay que preguntarle a estas organizaciones quién las si está ellos financiando. Están en ese negocio. Y quién las está financiando también, de dónde sacan para hacer esas manifestaciones. Y aquí un llamado al Congreso de la República en este proceso de aprobación del presupuesto. No es posible que le sigan dando dinero a ONGs. La pregunta para el Congreso de la República es, ¿dónde está la ley de rendición de cuentas, de transparencia de las ONGs? ¿Dónde está esa ley? ¿Por qué se quedó sin ser aprobada? Por supuesto, ahí el Congreso de la República está en una deuda con la población guatemalteca. Y los que hemos estado rindiendo transparencia, que pagamos nuestros impuestos y que tenemos la frente en alto, pues tenemos que exigirle al Congreso de la República que no se puede terminar este año sin que el Congreso de la República apruebe la ley de fiscalización de las ONGs. Exacto. En cualquier país del mundo, en cualquier sociedad, necesitamos la transparencia total y hacer una rendición de cuentas. Así que cuentas cabales es lo que todos estamos pidiendo y ahí el Congreso de la República está llamado. Este Congreso tiene muchos temas que avanzar. Por ejemplo, si estamos hablando que tenemos que tener un desarrollo económico de inversiones, el Congreso tiene que aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Inglaterra, por ejemplo. ¿Para qué? Para que los productores de vegetales, del altiplano, los pueblos indígenas puedan exportar. Esa es la labor realmente que le corresponde al Congreso en estas leyes que tiene pendiente, y ratifico la aprobación de la ley de fiscalización de ONGs. Es vital. Y por supuesto que ahora ya fue aprobado el presupuesto en su monto, pero ahora se tiene que entrar a conocer artículo por artículo. Ahí es donde pueden venir las fraudulentas negociaciones de diputados chantajistas. Pero yo lanzo una pregunta al aire. Señor contribuyente, ¿está usted de acuerdo que con el dinero que a usted le cuesta ganarse todos los días,
que ha dejado de ser en la misma cantidad que años anteriores. ¿Está usted dispuesto que con los impuestos que usted pague, los honorables congresistas, valga la repetición de vocablos, del Congreso de la República, financien ONGs desestabilizadoras para la gobernabilidad de su país? ¿Está usted de acuerdo que los honorables congresistas le den dinero que es suyo de sus impuestos a las ONGs que viven del conflicto, que nunca aprendieron a trabajar y que muchas de esos respaldan proyectos y acciones legales en contra de los héroes nacionales que los acusan de un muerto, pero que el muerto está vivo y se niega a hacerse una prueba de ADN? Por ejemplo, el caso Molina Teyce. ¿Está usted de acuerdo con seguir amamantando vividores que no saben trabajar, nada más que inventar casos, desestabilizar la República y crear un cisma, por ejemplo, dentro de la institución armada del país? ¿Está usted de acuerdo, licenciado? No, totalmente no, y seguramente el 99% de la población no va a estar de acuerdo, porque tenemos que utilizar los recursos públicos que son sagrados en educación, en salud, en seguridad alimentaria, en carreteras, en puertos y aeropuertos, en todo lo que realmente vaya a ser productivo y que sea bueno para toda la población. El tema de rendición de cuentas tiene que ser parejo. Es vital. El Estado en todas sus estructuras tiene que rendir cuentas. Los gobernadores, los alcaldes, las municipalidades, por supuesto las empresas, las fundaciones, pero las ONGs tienen que rendir cuentas y no necesariamente que se los estén pidiendo. Tienen que publicar sus estados financieros en sus páginas de internet, tienen que publicar de dónde están viniendo los recursos, en dónde los están invirtiendo, pero también cualquier centavo público que reciban de la población guatemalteca están obligados a hacer la rendición de cuentas. Así que, señores congresistas, pónganse las pilas, porque les queda muy pocos días para terminar el proceso legislativo y para que aprueben esa ley de rendición de cuentas. Eso es lo que espera realmente la población. Y probablemente habrán algunas ONGs que pudieran ser buenas, que están haciendo rendición de cuentas sin que los obliguen. Pero la pregunta es, ¿por qué hay resistencia de la mayoría de las ONGs a que se les fiscalice? Ser transparentes. Ya hay ONGs que velan por la transparencia y son las primeras en ser no transparentes. Imagínese usted. Todos, si queremos que Guatemala salga adelante, entonces tenemos que contribuir. Ahora, para el año 2020, Karina, el nuevo gobierno necesita lograr consensos a nivel nacional. En nuestra opinión, necesita los grandes acuerdos de nación para el desarrollo, necesita pactos de Estado, como lo tuvo Chile con las bases que sembró en su momento el presidente Pinochet y posteriormente los acuerdos de la concertación, y ahí están los resultados positivos que Chile ha traído. Conozco la realidad y la hemos documentado. Los pactos de la Moncloa que hicieron que España realmente despegara. Guatemala necesita integrar un Consejo de Estado, como lo hizo en su momento el presidente Romeo Lucas para sacar adelante al país en los tiempos de la guerra. Un Consejo de Estado donde estén personas honorables, ad honorem, y que no vayan a defender intereses personales o sectoriales, donde participe un representante de los políticos, un representante de los empresarios, un representante de los medios de comunicación, de las universidades, uno de los pueblos indígenas, uno de los buenos sindicatos. O sea, necesitamos realmente esa gobernabilidad y que el país se enfoque a salir adelante. Por ejemplo, dijimos que necesitamos atraer inversiones, crear empleos, crear oportunidades. Entonces no podemos esperar grupos que estén atacando las inversiones, porque están perjudicando a las comunidades. Necesitamos un Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Necesitamos control del territorio. El control del territorio en algunos sectores
Hay que quitárselo a los narcos, hay que quitárselo a las maras, a los contrabandistas, a los falsificadores, al crimen organizado. Necesitamos infraestructura, necesitamos carreteras en todo el país, un desarrollo económico de un 7% por lo menos, donde la competitividad de las inversiones lleguen a todos los municipios. Por supuesto que necesitamos el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad alimentaria, una política exterior en función de los intereses de los guatemaltecos, manteniendo la soberanía, la integridad del territorio. Y aquí quiero recordar lo que dijo en su momento el secretario de Estado Henry Kissinger: los países no tienen países amigos, nosotros tenemos intereses y en función de nuestros intereses vamos a seguir como trabajamos con los demás países. Entonces ha llegado el momento de recuperar esa soberanía nacional en el marco de una política exterior donde como guatemaltecos nos demos a respetar al mundo y vamos a trabajar con el mundo en función de los intereses de los guatemaltecos. Y un séptimo punto que es muy importante, esa transparencia de la que estábamos hablando hace un rato, la aprobación de la ley de fiscalización de ONGs, la transparencia en todo el Estado y seguir la ruta que ha seguido la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es la ruta que siguió Chile, es la ruta que está siguiendo Colombia. México ya venía siguiendo esa ruta, sin embargo, con este gobierno se ha interrumpido. Entonces tenemos que enfocar a Guatemala a un verdadero desarrollo. ¿Lo podemos hacer los guatemaltecos? La respuesta es sí, Karina, lo creo de corazón, porque usted y yo conocemos todo el país. ¿Lo tenemos que hacer nosotros? La respuesta es sí. Si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hacemos ahora? La respuesta es sí, porque entonces cuando el país urge que lo recuperemos y que lo ordenemos, realmente se necesita una aplicación de la ley. Por eso hay que celebrar algunas acciones que ya el nuevo gobierno ha emprendido y primeramente Dios, que ilumine al presidente Yamatei. Tiene un vicepresidente excelente, el vicepresidente Guillermo Castillo, tiene un buen ministro de Economía designado, Antonio Maluf, tiene un gabinete de seguridad impresionante. Qué bueno que está llegando gente que conoce la seguridad y que tiene que experiencia, porque Guatemala necesita orden, necesita aplicación de la ley. Cuando usted va a las comunidades y a los municipios, eso es lo que pide la gente. ¿Por qué? Porque necesita tener dinero entre la bolsa a través de los empleos. No hay otra forma. La gente no quiere regalos, la gente lo que quiere es trabajar y vivir con un salario digno que le permita sacar adelante a Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, se nos terminó el tiempo. Bendiciones para usted y su familia. Amén. Si y no a lo toda su veo, audiencia. feliz año 2020. Bueno, feliz año 2020 desde ya. Gracias. Gracias. Sigan en sintonía, los dejo con la programación regular. Se queda con ustedes BC Noticias.